La llegada de la pandemia trajo consigo la necesidad de enfrentarnos a una realidad distinta como la conocíamos y por tanto realizar rápidas adaptaciones a la atención de nuestros pacientes. Por algún tiempo y porque así fue necesario, estuvimos con la visión puesta principalmente, casi únicamente, en el paciente COVID y todas las actividades relacionadas. Durante este congreso, además, hemos tenido la suerte de conocer en las palabras de distintos profesionales cómo actuaron y qué aprendieron en este periodo. Y desde la mirada de esos aprendizajes queremos conversar ahora de una oportunidad que nos regaló el COVID y de abrirnos a ampliar el uso de la tecnología al momento de realizar las atenciones de salud, encontrando entonces en una forma que era hasta ese momento poco explorada y no tan masiva, el dar continuidad a la atención en salud. Para conversar del uso de la tecnología en el área ambulatoria, tenemos en esta mesa redonda 4 invitados. Iniciamos entonces con la presentación de la doctora Tania Gutiérrez. Ella es médico jefe del Servicio de Médico de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica Alemana de Santiago, past president de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, miembro del directorio de la rama latinoamericana de la Federación Mundial de Neurorehabilitación y miembro docente del postítulo de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Desarrollo. Adelante, doctora. Muchas gracias a la organización, a Patricia y bueno, y a todos ustedes que están hoy día acá acompañándonos y pudiendo compartir la experiencia de varias instituciones. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla para dar inicio a contarles las experiencias que hemos logrado consolidar hace ya algunos años en nuestra organización. Lo que hemos querido responder siempre en rehabilitación, en clínica alemana y en mi institución es tratar de cuidar al máximo la capacidad y la autonomía funcional de los pacientes en toda su experiencia y transcurso clínico. Eso significa esta autonomía, mantenerla desde el intrahospitalizado al momento que se dan de alta, el seguimiento ambulatorio y, por cierto, hasta la llegada a su domicilio. Y por cierto, esta llegada al domicilio era un ámbito que no habíamos logrado intervenir, y con la llegada de la tecnología y la telerehabilitación y la telemedicina se nos abrió un espacio gigantesco de oportunidad. Y entonces lo que quiero compartirle en estos 12 minutos de presentación es nuestra experiencia en telerehabilitación asincrónica con realidad virtual y la rehabilitación sincrónica con videollamada. Y quiero empezar con la telerehabilitación asincrónica con realidad virtual porque surgió hace ya algunos años. Nosotros la lanzamos en el año 2019 y estaba dedicada a pacientes secuelados de condiciones crónicas, cerebrovasculares, enfermedades degenerativas, en donde realmente habían llegado a una meseta y los pacientes no los podíamos destetar para que mantuvieran sus actividades y su actividad física en la casa. Y entonces adquirimos hace algunos años un software que nos daba la posibilidad de generar una plataforma con realidad virtual que lo que hacía es, déjenme ver que funciona este video, que bueno, pero para que me crean, lo que hacía este software es genera un avatar en el paciente y eso significa que el paciente se ve reflejado en una verdadera gimnasio virtual en la comodidad de su hogar. Y entonces, ¿cómo ha funcionado este flujo? Este flujo funciona hoy día en la clínica con una orden médica que dice telerehabilitación. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente tenga un Smart TV y tenga conexión buena Wi-Fi, y nosotros les entregamos todo el aparato de un mini PC con el software instalado y los conectores los conectores y los perceptores de movimiento. El paciente de manera autónoma empieza su entrenamiento en la casa y solamente una vez a la semana el paciente tiene este feedback con un teleterapeuta que le va dando la retroalimentación de cómo ha ido el avance de su tratamiento.
Si ustedes ven, aquí tenemos una revisión de 22 pacientes que hemos incluido este año en este sistema de telerehabilitación asincrónica con realidad virtual, y la mayoría son con accidentes cerebrovasculares, enfermedades vestibulares, degenerativas y TEC, pero han empezado a subir la cantidad de pacientes que son secuelados importantes de COVID, y que esto hace una alternativa de tratamiento en la comodidad de su hogar. ¿Qué cosas hemos visto a través de esta plataforma? Hemos podido, como esta plataforma tiene seguimiento de todos los datos, hacer un seguimiento de la adherencia de los pacientes a minutos de actividad física realizada dentro del hogar con la plataforma, y ustedes ven que independiente del diagnóstico de ACV o enfermedades degenerativas o problemas vestibulares o COVID, los pacientes han superado los 100 minutos semanales de actividad física, y considerando que los pacientes crónicos en general son muy sedentarios, esto para nosotros ya es un éxito en sí mismo. Y además, cuando vamos a ver lo que son resultados de escalas clínicas, que son las que nosotros piloteamos para ver los avances, solamente aquí hay un ejemplo de una escala que aplicamos para ver características de la marcha y del equilibrio. Los pacientes han mostrado avance significativo en ambos escenarios. Ahí se ve cómo se ve en la plataforma, ¿verdad? Hay otro elemento que es muy trascendental y que es parte también del beneficio de tener ciertas plataformas un poco más sofisticadas, es que esa vez a la semana que el teleterapeuta se conecta con el paciente, le da feedback de cómo ha evolucionado durante los días de entrenamiento, y quiero que pongan atención al feedback que le da el teleterapeuta a este paciente, que es un paciente secuelado de COVID, para que vean cómo funciona la retroalimentación. Ustedes se dan cuenta que aquí el teleterapeuta no solamente le está entregando feedback al paciente, sino está logrando que el paciente se empodere del propio proceso de recuperación. Y eso es un cambio trascendental, y es algo que nosotros pudimos evidenciar, no solo porque el paciente tenía mejor adherencia, sino que porque también estos pacientes habían estado en meseta de sus alcances, de sus escalas clínicas, y solamente con el hecho de empoderar del propio tratamiento comenzaron a mejorar los outcomes clínicos, que es uno de los beneficios indirectos que hemos podido obtener. Cuando aplicamos encuestas de satisfacción a los pacientes en esta modalidad de asincrónica, ustedes ven que en general todo, en todas las dimensiones evaluadas, en información de objetivos, en calidad, en usabilidad, en la asistencia terapéutica y muchos otros elementos, están sobre el 90% de satisfacción, y ha sido un programa bastante exitoso, si bien es para un nicho específico de pacientes. Entonces, cuando irrumpió la pandemia y el 26 de marzo tuve que cerrar el servicio de rehabilitación de la clínica, tuvimos que en 48 horas subirnos a mantener el cuidado de nuestros pacientes a través del apoyo tecnológico. Teníamos el background de haber hecho telerehabilitación asincrónica, pero este paciente, a diferencia del paciente neurológico crónico, era un paciente musculoesquelético que necesitaba un contacto sincrónico, y entonces activamos 8 plataformas, activamos las atenciones a través de videollamada utilizando la plataforma institucional que es Microsoft Teams, y entonces generamos y diseñamos sesiones de 30 minutos de tratamiento para los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, y acá en el video se ve cómo el teleterapeuta está compartiendo pantalla, la paciente está en su casa, y el teleterapeuta va a una biblioteca que hemos diseñado en nuestro servicio, que tiene más de 400 ejercicios filmados en formato GIF, que le permiten a la paciente tener a una modelo, que es una de nuestras kinesiólogas,
mostrando el ejercicio de manera específica en el formato GIF. La paciente abajo está siguiendo el ejercicio tal como lo ve en el video y está la voz del kinesiólogo tratante haciendo el coach, haciendo educación continua y realmente logrando que la paciente tenga la performance del trabajo clínico asociado sin mediar nada, ¿verdad? Lo que nos ha sucedido con esto es que aprendimos que teníamos que estandarizar todos los procesos para que aquí no hubiera improvisación de sesión a sesión, y ha sido uno de los aprendizajes más potentes para disminuir la variación y mantener calidad y seguridad en la práctica clínica virtual. Y aquí tengo un resumen de la cantidad de atenciones logradas en esta excursión de tiempo desde que cerramos el servicio. Llevamos hechas 6.773 sesiones, atendidos más de 800 pacientes, 41 terapeutas capacitados en la plataforma, con un 94% de satisfacción de los pacientes y un 88% de mejoría en la percepción de mejor calidad de vida a través de la Eurocall, que es una escala de calidad de vida que aplicamos a todos los pacientes, y ustedes ven que los ámbitos de atención van desde trauma, pero también piso pélvico, seguimiento de atención de prematuro, crecer liviano, etcétera, etcétera. La curva de caída de las atenciones responde a que hemos empezado a hacer atenciones presenciales y el mismo recurso humano. Esto también significó que ya hemos presentado, y estamos presentando hoy día, 3 trabajos de investigación con los resultados clínicos de mejoría en pacientes atendidos por diagnósticos musculoesqueléticos, operados y no operados, en pacientes con patologías de extremidad superior y extremidad inferior, con resultados de mejorías clínicas en outcomes clínicos y en autorreporte de los pacientes, que es extraordinario en el seguimiento de este ámbito de atención de pacientes. Y ya para terminar, quiero reforzarles que de alguna manera cuando uno está haciendo un buen diseño de telemedicina y de telerehabilitación en nuestros pacientes, la primera pregunta es: ¿qué necesita nuestro paciente? ¿Necesita un modelo sincrónico o asincrónico? ¿Cuáles son las características? ¿Qué queremos lograr? Y si ya tenemos decidido que necesitamos tecnología sincrónica o asincrónica, tenemos que decidir qué plataforma vamos a usar, y debe ser fácil de usar, debe ser consistente en el tiempo, debe ser confiable para aumentar la usabilidad tanto del paciente como del equipo clínico, que es uno de los mayores problemas muchas veces del cambio de paradigma de atención. Tenemos que estandarizar los procesos clínicos a través de lo que yo les mostraba, diseños co-construidos y co-diseñados con el equipo terapéutico y también con nuestros pacientes, que nos han ayudado mucho a mejorar los procesos. Y hay que trabajar en una capacitación constante de los profesionales para que aprendan el cambio del rol del profesional, a ser un profesional hands-on, que es el líder del proceso cuando está en presencia del paciente, y cuando está detrás de una cámara, el profesional pasa a ser un verdadero coach, y en donde el protagonista es el paciente, que tiene la capacidad de convertirse en su propio terapeuta, y él es el paciente que está empoderado en su autogestión y en su autocuidado, y para nosotros eso ha sido el elemento trascendental de un cambio cognitivo a través de un modelo hasta hoy día muy paternalista y que hoy día está basado en los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Qué interesante conocer este exitoso programa que combina también el uso de la tecnología con, además, hacer muy partícipe al paciente de no solo recibir indicaciones, sino que organizar su agenda semanal y diaria, y ver en qué momento y cómo va a ir avanzando en los ejercicios que le dan, con un seguimiento bastante estrecho de los profesionales que han tomado la responsabilidad de su tratamiento. Muchas felicitaciones a todo el equipo que ha realizado este trabajo. Gran trabajo, sin duda.
¿ah? Resalto además la importancia que usted le daba a estandarizar la práctica clínica virtual, de tal manera que ya no es cómo quiere hacerlo el profesional que está frente al paciente, sino que poner un sello respecto de los objetivos generales para el paciente que seguramente ya se plantearon antes durante la primera evaluación. Continuando entonces con esta mesa redonda, quiero presentarles ahora a la doctora Sibila Iñiguez Castillo. Ella es médico familiar, jefe de la salud municipal de Lo Barnechea, diplomada en gestión de organizaciones e instituciones de salud, médico residente del Hospital General Luis Bernaza y Hospital Clínica Kennedy en Guayaquil, Ecuador. Participó además en el programa Líderes de Salud Internacional, Organización de la Panamericana de la Salud. Esperamos su presentación, doctora Iñiguez. Le recuerdo además a la audiencia que estamos en la plataforma esperando y recepcionando todas sus preguntas y comentarios para hacer la ronda de preguntas al finalizar las presentaciones. Adelante, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Yo le voy a presentar un proyecto que partimos hace exactamente un año y que tuvo dos eventos críticos. Primero, el tema del estallido social. Una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es la realidad. Y un poco es este proyecto. Monitoreo remoto en... ¿Sí? Ahí. Ya. Monitoreo remoto en personas con condiciones crónicas. Un poco el contexto, cuál es el modelo de cuidado que hay detrás de eso, cómo partió nuestro proyecto propiamente tal, y algunos resultados intermedios. En primer lugar, esto está inserto en salud primaria. En el caso de Lo Barnechea, nosotros tenemos aproximadamente 42.000 inscritos. De eso, el 60% nuestro es vulnerable. Otra característica importante en la comuna es que el 66% es una población de 20 a 64 años y un 10% en adulto mayor. Una distribución un tanto distinta a la media país donde hay un mayor envejecimiento. Por lo tanto, el foco hacia la prevención de enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas, disminuir sus riesgos es un punto importante. Por otra parte, respecto a las condiciones crónicas, tanto de diabetes e hipertensión fundamentalmente, nosotros según la ENS deberíamos tener aproximadamente 4.700 personas diabéticas bajo control. No obstante, tenemos 2.545 y de esas solo un 25% compensado finalmente. Entonces, ahí hay un tema no menor respecto a cómo nos hacemos cargo de la compensación de personas con condiciones crónicas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y sus estudios ha demostrado que en general el 70% de los adultos tienen más de 2 condiciones, por lo tanto, la mirada en la que estamos trabajando es hacia la multimorbilidad, dejar de fragmentar a los pacientes, sino trabajar efectivamente en una mirada mucho más integral, en una intervención también en esa línea integral. En base a esta multimorbilidad, el Ministerio hace poco sacó una propuesta, más que una propuesta, una estrategia que tiene que ver con cómo evaluamos y cómo establecemos el riesgo en las personas. Y mediante un método sencillo que es el conteo de patología. ¿Cuántas patologías tiene cada una de las personas? En función de eso, se rediseña el modelo de atención según el riesgo. El Ministerio establece la estrategia de cuidado integral centrada en las personas y el manejo de la cronicidad en ese contexto. En 4 grupos, el grupo 0, sin patología, el grupo 1, una sola patología, el grupo 2, hasta 4 patologías, y el grupo 3 con más riesgo. Desde la lógica de lo que nos ocurre actualmente es que este es el grupo que más demanda atención y uno va perdiendo el foco hacia el grupo 0 y el grupo 1. Por otro lado, cuando hacemos este ejercicio estratificando nuestra población mayor de 15 años, nosotros tenemos que efectivamente el grupo 0, un porcentaje importante,
pero el 32% tiene más de 2 patologías. Eso ya implica trabajar efectivamente en una atención distinta para nuestros usuarios. También se establece que debemos tener atenciones mucho más dirigidas hacia la gestión de la cronicidad y el apoyo al automanejo. Y ahí cabe perfectamente, de alguna forma, este proyecto que nosotros habíamos pensado con el equipo, cómo reforzamos el autocuidado y cómo en la realidad de la atención primaria, que es muy distinta, cuando una persona mantiene una glicemia alta y consulta en la urgencia, normalmente puede ir, en el sistema privado va a una hospitalización. En el sistema público compensamos y no necesariamente queda hospitalizado, porque son pacientes que lamentablemente se manejan con glicemias muy altas. ¿Cómo avanzamos hacia un modelo que nos permita mantener el monitoreo de algunos parámetros? Y allí trabajamos una propuesta de automonitoreo en personas con condiciones crónicas. Seleccionamos de estos grupos, G2, G3, fundamentalmente, por sector, seleccionamos personas y entregamos, a través de un servicio de acompañamiento, entregamos equipo de hemoglucotest, toma de presión, y por sistema Bluetooth se refiere a una plataforma y ahí a un equipo de monitoreo. El objetivo era evaluar esta nueva estrategia de atención a personas con multimorbilidad, avanzar en mejorar los niveles de compensación, favorecer por supuesto el autocuidado, tener trazabilidad de los casos y no desde esta lógica de atención segmentada, porque un día viene por diabetes, otro día viene por hipertensión, otro día de programa de enfermedades respiratorias, y etcétera. Entonces, ¿cómo avanzamos en esta atención mucho más integral? Y la satisfacción usuaria como un valor principal junto a una experiencia innovadora para los equipos. Como mencioné, los criterios de inclusión tienen que ver con 2 o más patologías, avanzar en la multimorbilidad, al menos 30 usuarios por sector. Cada uno de los equipos selecciona los usuarios que van a ingresar, diagnóstico de hipertensión o diabetes, o ambas, y diabetes o insulino requiriente, con una hemoglobina glicosilada mayor a 9, era muy importante contar con luz y idealmente con red de apoyo. No era excluyente, pero sí importante la red de apoyo. Comenzamos a ingresar usuarios desde noviembre, a eso me refería yo, que tuvimos dificultades al incorporar la mayor cantidad de pacientes a propósito de lo que ocurrió con el estallido social, y efectivamente al final de la pandemia nosotros nos encontramos con 84 pacientes aproximadamente. Comenzamos desde agosto. Esto tiene una capacitación exclusiva para los pacientes y para la familia en función de cómo se utiliza cada uno de los equipos. Monitorea hemoglucotest a través del hemoglucotest y de la presión arterial 2 veces al día, mínimo 3 veces por semana. Esto también es súper consensuado con los pacientes, porque tienen que reportar cada vez que ellos hacen su monitoreo. Perdón, el monitoreo se autorreporta vía Bluetooth, pero ellos tienen que hacer el proceso del autocuidado. De los pacientes que ingresamos, 84 pacientes activos, el 63% hombres, 111 pacientes desde que partimos el año anterior. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos igual un porcentaje de adulto mayor, 11%, mayores de 81 años, 51% entre 61 y 80. Tanto los usuarios como los equipos tienen acceso el acceso a la plataforma donde recopilan la información. Este servicio viene acompañado de un equipo que monitorea diariamente que efectivamente cada uno de los monitoreos se realice. También genera señales de alerta respecto a si tiene o no algún valor alterado. Y desde cada uno de los sectores, un
En este caso, ellos coordinaron que sea la nutricionista de cada sector la que recoge la información. Se entregan informes mensuales, cada sector recibe el informe de cada uno de los usuarios y genera revisión de los informes, si hay usuarios compensados o descompensados, si hay seguimiento, si hay rescate por enfermera, se despliega todo un plan de cuidado del que se hace cargo cada uno de los equipos de salud. Lo otro importante es que son los equipos los que deciden cómo se van a armar los flujos, qué pasa cuando hay valores demasiado alterados, cómo es la referencia y contrarreferencia, y por supuesto toda la información se sube a la ficha clínica. No está integrado con nuestra ficha clínica, no obstante están todos los informes tanto para los pacientes como para nosotros. Cuando ingresamos, a medida que fue ingresando en el primer corte del paciente, nosotros teníamos esta relación respecto a la hemoglobina glicosilada. Si ustedes se fijan, mayoritariamente por sobre el 8 y el 9 de hemoglobina glicosilada. En el último control a septiembre, 60 personas de nuestros 82 casos activos disminuyeron la hemoglobina glicosilada en distintos rangos. Pero eso nos hace que de 28 a 56% de nuestros pacientes tengan hemoglobina menor de 8. Una situación que era totalmente inversa y eso sin duda habla de la intervención. Lo otro que era muy importante para nosotros trabajar era el autocuidado y cómo el paciente y la educación y cómo esto definitivamente tiene que ver con un refuerzo positivo respecto a niveles altos o niveles alterados de cada uno de sus valores. El conocimiento respecto a la enfermedad como condición crónica, cómo varía la educación respecto a uno u otro control. Lo mismo en relación a la adherencia farmacológica, el valor que le da o si es posible o no que ellos puedan dejar de tomar medicamento, cómo se va ajustando y aumentando progresivamente. ¿Cuáles son las ventajas que nos ha permitido esto? Sin duda, ha fomentado el autocuidado, también aumenta la satisfacción usuaria, esto es sin costo para nuestros usuarios. Mejoró la compensación en personas diabéticas y diabéticas hipertensas. Las desventajas tienen que ver con la edad avanzada. Esto fue un poco más complejo de mantener en las personas mayores de 80 años. En plena pandemia, las horas de nutricionista, las horas de gestión para cada uno de los casos se vio muy complicada. Por otra parte, hubo un quiebre de stock más que por el producto, por la situación en la que nos encontrábamos respecto a llevar los insumos de las tiritas de hemoglucotés. Otro tema que nos parece relevante, que tiene que ver con el cambio del paradigma de esta atención fragmentada por patología a pensar en una intervención mucho más integral. Y lejos, nos parece que esta capacitación en todo lo que tiene que ver desde los profesionales hacia el trabajar con tecnología requiere una mirada distinta, requiere transmitir confianza, buscar las mejores prácticas en la salud digital. Creo que nos embarcamos debido a la pandemia, tal y como lo hacemos casi desde lo cotidiano, pero sin duda requiere habilidades y requiere ciertas condicionantes para los profesionales en las que tenemos que trabajar. La brecha digital de los usuarios, sin duda, no todas las áreas, no todos los territorios tienen la suficiente conexión de Wi-Fi. No hay buena señal que permita mantener algunas plataformas, y lo otro que sí nos parece importante es quién regula el tema de la tecnología en la salud. Eso, muchas gracias. Barnechea. Gracias, doctora Iñiguez, por su presentación. Nos alegra que haya tenido tan buenos resultados. Sin duda que este rediseño del modelo de atención, que además incluye un gran y profundo conocimiento de sus usuarios,
fue muy importante, ¿cierto?, para poder reestructurar todo, además considerando sus necesidades, como cuando usted señala que quieren evitar que el paciente vaya a un médico para una patología a otro, donde otra, y poder juntar eso requiere de un gran esfuerzo, así que muchas felicitaciones. Igual nos llama la atención cómo mejoran los parámetros, que es algo que también dijo la doctora Gutiérrez, cuando los parámetros, el resultado en los pacientes, cuando ellos se hacen parte importante y ya no está todo esto paternalista en la atención, sino que ellos son el 70% al menos de su tratamiento y se hacen cargo de cómo me mejoro, cómo hago para que lo que hoy día me afecte menos. Sí. Muchísimas gracias. Les presento a continuación a la enfermera Ana María Miranda. Ella es diplomada en Administración y Gestión en Salud, subdirectora técnica del Departamento de Salud de la Comuna de Padre Hurtado, directora del Departamento de Salud de la Comuna de Padre Hurtado y directora del CEFAM Juan Pablo II de la Comuna de Padre Hurtado. Anita, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esperamos tu presentación. Hola, buenas, ¿se escucha bien? Sí. Gracias por la invitación en primer lugar. Dentro de lo que yo voy a contarles un poco, está gran parte del sistema en sí, es lo que describió la doctora Íñiguez en la presentación anterior. Principalmente yo les voy a contar un poco la experiencia más local, ¿ya? Porque además es una comuna bastante distinta en términos de demografía, ¿ya? Y de distribución de la población. Les quiero contar un poquito de nuestra comuna, ya de Padre Hurtado, ubicada en la provincia de Talagante, entre Peñaflor y Maipú. Es una comuna semi-rural, con una población aproximada de 63.000 habitantes en el último censo, 48.000 inscritos en el CEFAM. Es un CEFAM, digamos, en teoría, pero hay 3 espacios físicos, obviamente, por la cantidad de inscritos que tenemos. Y un SAP. ¿Ya? Eso quería contarles un poco el contexto de nuestra comuna. Como parte de nuestra aventura, que es exactamente como les contaba, el mismo sistema que escribió la doctora Íñiguez, fue a fines, más o menos como en julio del 2019, usuarios de difícil manejo, ¿cierto?, descompensados, que eran además históricos, ¿cierto? Hubo en algún momento algún plan piloto disponible, porque uno siempre busca, ¿cierto?, por un tema económico, también probar, a ver cómo funciona, qué sé yo. Nos conseguimos un piloto y el equipo que estaba full motivado, creo que es un punto súper importante. Nosotros en atención primaria, puedo hablarlo yo desde el punto de vista de mi visión, digamos, mi experiencia. Vivimos innovando, vivimos tratando de inventar como sea recursos y también adaptándonos, digamos, a la nueva tecnología. Entonces el equipo estaba full motivado, siempre dispuesto a probar algo nuevo. 20 usuarios en este proyecto piloto, ya, entre ellos inasistentes, descompensados, entre 40 y 80 años, la mayoría también por el tema epidemiológico están distribuidos en esas edades. Adultos mayores que tenían más dificultad de acceso porque hay unas zonas rurales, pero que sí tienen buena señal, digamos, de teléfono, también fueron incluidos, y diabéticos y mixtos, hipertensos, con y sin uso de insulina, y además lo importante, queríamos nosotros también que se generara una buena red de apoyo familiar para poder también evaluar cómo se comportaba, cómo era el impacto a nivel familiar, más que también solamente enfocarnos en el paciente. Y en un principio esto estaba pensado para un seguimiento de 3 meses. ¿Ya? Eso yo lo digo porque después más adelante les voy a contar por qué lo digo, que en un principio se había pensado en 3 meses. ¿Ya? Esos son los equipos, qué sé yo, ahí fue un pequeño lanzamiento que hicimos, y ahí es donde, como la doctora Íñiguez contaba, se les hace la inducción y la educación personalizada a cada usuario. Fortaleza, yo soy bien colorista, fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas, como decía la doctora, vuelvo a repetir, es un sistema amigable,
tiene alta decibilidad, tiene menos de un 20% de abandono. El usuario recibe un acompañamiento integral como valor agregado, ellos lo valoran mucho. El tema del acompañamiento para ellos es muy importante. Y además le entrega herramientas de autocuidado, ¿cierto? Y de empoderamiento. Ayuda a prevenir daños por descompensación, es lo mismo que decía la doctora, ¿cierto? Disminuye las consultas de urgencia, mejora la percepción usuaria del sistema de salud, permite un seguimiento, registro, participación del equipo de salud del CEFAM, asesorado por el equipo remoto, y así se puede generar también un plan de trabajo que está mucho más enfocado a lo que nos está entregando la estadística, y mejora la compensación del usuario, disminuye costos, ¿ya? Porque disminuye costos tanto económicos como costos a nivel de calidad de vida. El tema de atención integral acá se hace súper importante, sobre todo el impacto que genera es súper importante. O sea, a lo mejor no es algo que uno busque con números, pero sí se nota que, por ejemplo, cambian los hábitos en general, el impacto es a nivel de familia, el mismo usuario se sienta mucho más comprendido por su entorno, porque también su familia es educada, se les cuenta de qué se trata, se les acompaña en conjunto. Eso es súper importante. Debilidades del programa tiene que ser personalizado. Definitivamente los tiempos no son tan rígidos como pueden parecer. No podemos tener rangos determinados para todo el mundo. Va a depender de muchos factores, ¿ya? Por ejemplo, a qué se dedica la persona, por el tiempo que va a tener, ¿cierto? Para a lo mejor llegar a algún acuerdo, mire, veamos, no sé, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es súper adaptable y depende mucho de la realidad de la persona, ¿ya? Y también el movimiento que se genera en el día, la tolerancia individual, ¿ya? Hay gente que nos dimos cuenta que no le gustó simplemente, no controlara, no le pareció. A lo mejor la forma de llegar también hay que estudiarla un poquito más, ¿cierto? Trabajar un poquito más en la parte individual y puede ser un poquito invasivo, ¿ya? Y el alta también debe ser personalizada porque es un tema de dejar al usuario en una posición que tampoco sea como soltarlo y dejarlo a la deriva, porque también hay que hacer un trabajo en conjunto con el equipo que es de cabecera, ¿cierto?, del CEFAM, y que va a seguir en contacto con el usuario. Dentro de los desafíos, después vamos a hablar también, les voy a contar un poquito de los desafíos locales nosotros con respecto a la experiencia. Y la disposición de insumos también se vio afectada en el escenario de crisis. Efectivamente hubo un tema ahí con los insumos, que yo creo que fue a nivel general, que también nos afectó obviamente. Los resultados, así como bien generales, les contaba yo más o menos una adhesión de 80% de usuarios, que es una buena adhesión. Y en términos de impacto más fisiológico, hubo una disminución del 1,4% en promedio al tercer mes de control de hemoglobina glicosilada. No es menor. Y se parezca poco, digamos, en términos porcentuales, eso es un impacto importante en lo que implica los posibles daños que pudiera tener el usuario. Y el 15% del promedio de usuarios catalogados con factores de riesgo máximo al ingreso disminuyó, digamos, salió del riesgo máximo el 15%, que tampoco es un tema menor. Y en términos más puntuales con respecto al funcionamiento diario, dentro de las 4 horas siguientes de intervenciones, que son estas intervenciones como de shock, cuando ahí se detecta una descompensación muy importante, el 65% de los usuarios bajan su nivel de descompensación, que también es importante en términos de tiempo, ¿cierto? Evitar los daños posteriores y también evitar en muchas ocasiones el traslado a un servicio de urgencia que implica todo lo demás. Yo hablaba la doctora ahí. Y bueno, haciendo un paralelo a los resultados, porque nosotros vivimos el escenario sin pandemia y una parte también con pandemia y estallido social. En el 2019, el alta mínima fue posterior a 4 meses y medio, ¿ya? Que fue mayor, igual en un principio se había planteado que eran 3 meses, por los que yo les contaba. No hubo dificultad en la entrega de insumos. En el 2020, el alta mínima se ha realizado después de 6 meses.
no se podía hacer antes, ¿ya? Porque se generó, digamos, una dependencia además por todo un contexto de temor, de todo lo que podemos todos observar, digamos, a nivel nacional, y costó mucho más dar el alta a los pacientes. Nosotros tenemos 100 pacientes también en control mensual, un cupo de 100 pacientes, entonces la idea es que se vayan dando de alta y vayan ocupando esos cupos, vayan ingresando otros pacientes. Y con dificultad en la entrega de insumos, por el menor acceso, lo mismo que generaba la doctora. Nuestros desafíos es ampliar la aplicación y el seguimiento de otros usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles, lo que decía la doctora, integralidad, y además a las personas que tienen más miembros de la familia, en un enfoque más familiar, porque el impacto que nosotros vimos, como les contaba, en la parte nutricional específicamente, es súper importante. Entonces ahí nosotros queremos entrar un poco más a ver qué más podemos hacer y aprovechar, ¿cierto?, el impacto que se generó, mantener un financiamiento, porque nosotros hicimos una solicitud de un financiamiento al Servicio de Salud, el Servicio de Salud nos entregó el dinero para poder generar los cupos este año. El empoderamiento, lo que conversaba hace poquito, digamos, el núcleo familiar y los factores que influyen. Y bueno, el tema que hablaba la doctora Íñiguez, también yo lo comparto con el tema del adulto mayor de 80 años. Hay que generar herramientas más amigables, efectivamente. Definitivamente hubo dificultades, muchas dificultades con los adultos más mayores de 80 años. Y la inversión, entre comillas, que nosotros también pensamos que sería bueno para hacer la continuación, una vez que el usuario se da de alta, el usuario del núcleo familiar en general, en realidad, es la inversión en poder entregarles a ellos, ¿cierto?, el equipamiento para seguir su autocuidado. Y tampoco una inversión tan grande pensando en los monitoreos, ¿ya? No es una cosa tan grande, pero sí lo ideal sería hacer un seguimiento y una mantención del autocontrol y un acompañamiento. Eso como en términos generales, agradecerle enormemente nuevamente a Patricia por su invitación, y como equipo ahí le puse, nunca esperar, usar el tiempo para crear e innovar, porque a eso nos dedicamos diariamente. Esa es una foto de una parte de nuestro querido equipo, de compartirla con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Anita, por estar esta tarde con nosotros, compartir su experiencia. Un gran saludo a ese equipo que, ¿cierto?, quiso innovar y quiso mejorar las condiciones de salud de los pacientes que atienden. Nuevamente encontramos como factor común que cuando el paciente se hace cargo o siente que de verdad él es el responsable de su salud, las condiciones mejoran. O sea, incluso en situación de pandemia vemos cómo mejoran en forma muy objetiva, ¿cierto?, con parámetros medibles, el comportamiento de salud de la población. Entonces, capaz que este regalo que lo podemos vislumbrar recién pasado el primer shock que significó la pandemia, nos traiga también una posibilidad de continuar y reforzar todavía más el uso de las tecnologías en salud, porque obviamente las tecnologías no son solo para comunicarnos, no son solo para jugar en la casa, no son, ¿cierto?, sino que por supuesto que tenemos que darle todo el uso que pudiera darnos esta tremenda herramienta. Les presento a continuación al doctor Patricio Rubio. Él es cirujano dentista, magíster y especialista en patología oral, patólogo oral del Servicio Dental y Maxilofacial del Hospital Guillermo Gran Benavente, coordinador de la estrategia telepatía oral del Servicio de Salud de Concepción, docente de posgrado del área de patología y medicina oral de la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo y UNAP de Concepción, creador y coordinador de la campaña Saca la Lengua, previene el cáncer oral en Chile y Latinoamérica. Adelante, doctor Rubio. Muchas gracias por la invitación y poder tener un espacio dentro de este congreso para compartir parte del trabajo de un área bien desconocida de la odontología. Yo creo que muy pocos han escuchado hablar de esta especialidad que es la patología oral, y espero hoy día puedan reconocer un poco el trabajo que hacemos especialmente en este rol del diagnóstico de esta enfermedad de alto impacto como es el cáncer oral.
les quiero compartir parte de los contenidos, ¿cierto? Vamos a hablar un pequeño barniz sobre teleodontología, luego hablar de la relevancia de la detección del cáncer oral, cómo hemos estructurado esta estrategia de telepatología oral, compartir parte de los resultados y poder llegar finalmente a algunas conclusiones que ojalá queden como parte de los mensajes que vamos a entregar. Este es el hospital donde yo trabajo, una muy hermosa vista panorámica y de fondo, como ustedes ven ahí, el campus de la UEC, donde desarrollamos parte de las actividades clínicas diariamente. Bueno, el ámbito de la telesalud y dentro de lo que es telesalud, la telemedicina, desde el punto de vista médico, ha tenido un tremendo impacto y eso lo ha demostrado en parte de este congreso y también cuando hemos podido asistir a alguna jornada de telesalud, donde diferentes especialidades médicas, la cardiología, dermato, oftalmo, radiología, nefro, telerehabilitación, como vimos recién ahora, han tenido un gran impacto y entre muchas otras áreas, pero ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con la odontología? ¿En qué estamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Y hacia dónde caminamos? Es así que hace ya más de 6 años presenté un FONIS para poder desarrollar esta primera estrategia enfocada en la detección de lesiones orales, y como muchas veces a todos, o los que alguna vez hemos presentado FONIS, lamentablemente fuimos rechazados en este intento de abrir esto a nivel de la 8ª región, y en eso me contacté con varios servicios de salud, y desde el Servicio de Salud Concepción pidieron que conocer más en detalle, y así nació esta estrategia que es telepatología oral. En el contexto general, la teleodontología ha tenido, ya demostrado, múltiples beneficios en áreas de desarrollo. Sabemos la falencia también de las diferentes especialidades que tenemos en el ámbito de la odontología. Y en Chile actualmente teleortodoncia, con un desarrollo que destaca mucho en Valdivia. En patología oral son las 2 áreas que han tenido un desarrollo importante. Ahora se suma TTM o trastornos temporomandibulares y también algunas aplicaciones para celular, para el manejo de traumatismo alveolar, bien interesantes que se han desarrollado a través de las universidades. Ya yéndonos un poco al área de patología oral, de lo poco que hay descrito a nivel internacional, han reportado muy buenos e interesantes resultados, por ejemplo, en relación a la orientación diagnóstica, a través del uso del correo electrónico, con un acierto que se acerca al 88%, con una gran aceptación por parte de los colegas y los profesionales, en cerca del 90%, pero en general todas estas publicaciones, estudios, nos llevan más de 80, 90 pacientes, que vienen siendo más bien pilotos de atención. Y así nació esta idea de este proyecto, que ya es una estrategia consolidada, que en definitiva tiene como objetivo asesorar y capacitar a los profesionales de la APS a través del uso de las TICs en el desarrollo de acciones orientadas a la detección de la patología oral prevalente y, por supuesto, centrado en la detección precoz del cáncer oral. Son estos 3 ejes los que ya nos han llevado a varios años de trabajo. Uno, y muy importante, el centrado en el trabajo de la comunidad a través de telepatología para esta detección y derivación oportuna, y por supuesto la capacitación constante de los equipos de salud. Por eso también quiero hacerles una invitación y un desafío a todos los profesionales de la salud que van a estar el día de hoy acompañándonos dentro de esta jornada. Y aquí les quiero hacer una pregunta, y esta es la parte interactiva de la jornada: si estamos preparados o no para la detección del cáncer oral. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Necesito que en el chat, por favor, le voy a mostrar 4 imágenes y ustedes solamente tienen que poner la letra de la imagen donde usted piense que el caso es un caso de cáncer oral. Les presento el primer caso. El caso A es un paciente de una úlcera en borde de lengua de 6 meses de evolución, con antecedentes de consumo de tabaco y alcohol. Este es el caso A. El caso B, una lesión en la misma localización, borde de lengua, también 6 meses de evolución, y también la paciente relataba antecedentes de tabaquismo. Pasamos al siguiente caso. El caso C es una paciente de 60 años, no relata antecedentes de consumo de tabaco y alcohol, y es una lesión que
nos relata 2 meses de evolución en el borde de la lengua. Y el caso D es una paciente que relata un tiempo de evolución de 15 días, dolor importante en los otros 3 casos, el dolor era leve, dolor importante, una paciente más joven, de 42 años, ya con esa lesión en borde de lengua. Entonces usted en el chat tiene que poner A, B, C o D. Puede ser también más de un caso que podría haber sospecha de cáncer. Una repasada rápida para que nos puedan apoyar ahí. A, B, C o D. Más adelante o al final en el plenario ahí vamos a poder revisar cómo anduvo la orientación diagnóstica para estos casos sospechosos de cáncer. Así que, estimados colegas, si ya contestaron, les agradezco mucho, o a todos en realidad, no solamente a los odontólogos que estén viendo, sino que a todos los profesionales ahí a poder participar. ¿Cuáles son las respuestas? No es cáncer, la B y la D, ahí tienen los diagnósticos, y son cáncer el A y C, para que vean la variedad o cómo clínicamente se puede presentar como áreas ulceradas o como zonas nodulares con esos cambios de color. Lamentablemente la detección de cáncer oral sigue siendo tardía, lo que va de la mano con un muy pobre pronóstico. Tratar de cáncer de cabeza y cuello es uno de los más costosos, porque aparte muchas veces la cirugía también incluye radio y quimioterapia. Las secuelas del cáncer oral no solamente son físicas, sino que también son emocionales, funcionales y tremendamente impactantes, no solamente para el paciente, sino que también para su grupo familiar. Casos como este son los que nos encontramos, pacientes de más de un mes de hospitalización, con en neuro, por un dolor tipo neuropatía craneofacial, le hicieron resonancia, un montón de exámenes, con manejo farmacológico del cuadro. Después del alta, el paciente vuelve con nosotros porque el dolor persistía, y recién en ese momento le retiramos la prótesis para el examen, y nos dimos cuenta que en ese mes de hospitalización nadie le había revisado la boca, ni tampoco le había retirado su prótesis. O casos como este, lesiones de 6 meses de evolución, una demora en APS para la derivación. Esto es parte de la lamentable realidad que nos encontramos a nivel hospitalario, y esto se repite a nivel nacional. Sabemos que la cavidad oral es un área de fácil exploración, es un método no invasivo y sencillo. Lamentablemente no se realiza en forma rutinaria esta exploración adecuada, por eso lamentablemente el paciente con cáncer oral sigue siendo detectado en forma tardía. ¿Qué nos dicen los pacientes con cáncer oral? Que para poder consultar antes necesitan tener información, y sienten que hay más información sobre otros tipos de cáncer que precisamente cáncer oral. Y quiero mostrarles esta advertencia que me imagino todas la han visto, que se renovó a fines del 2019, donde tuvimos la oportunidad con la campaña de poder participar, y esa imagen, cada vez que usted la vea en una cajetilla, quiero mostrarle al paciente, un querido amigo y que nos ha apoyado en la campaña Saca la Lengua, Omar, y compartirle lo que él posteó cuando el Ministerio de Salud subió esta imagen. Y cada vez que veas esta imagen dirás que yo fumo poco, mi abuela fumó toda su vida. La pregunta será: ¿estás listo para pasar por el proceso que sufrirá tu cuerpo, emociones? Después suma la aflicción de tu familia. Esa lengua que ves ahí es mía. Casi me costó la vida por querer vivir desordenadamente, y hasta el día de hoy pago las consecuencias. Si quieren ver el testimonio completo, Omar, pueden entrar a previenecanceroral.com para que lo puedan escuchar y ojalá compartir. Así nació esta idea de Saca la Lengua, poder a través de esta invitación a la autoexploración, explicar a la comunidad qué es lo normal para poder lograr esta detección a tiempo. Hemos tenido apariciones en diferentes medios de prensa, pero para mí el más importante fue el del diario La Cuarta. Por supuesto, ellos nos titularon en el lenguaje de La Cuarta ahí, Saca la Lengua para prevenir el cáncer en el OSI. Pero lo importante es que el mensaje de fondo va, y eso es lo que queremos. También hemos tenido personajes de la campaña como Alex León y el señor Lengua. Lamentablemente el señor Lengua se prestó para malas interpretaciones, así que lo tuvimos que retirar. Mucho trabajo con la comunidad, como les decía, un enfoque importante en la comunidad. Agradecer por supuesto todo el trabajo de muchísimas facultades de odontología que se han unido a esto, el Servicio de Salud Concepción, que también nos ha permitido llevar este mensaje a toda la región.
Muchos países que ya se han sumado y que también quiero hacerle la invitación a los que trabajan en diferentes universidades, servicios de salud, a también poder incorporarse. Bueno, ¿por qué telepatología oral? Lamentablemente tenemos muy pocos especialistas de patología oral en la red. Sabemos que hay una alta prevalencia de lesiones orales en los adultos mayores. El 80% de los casos de cáncer oral, como ya vimos, se detectan en estadios tempranos. Lamentablemente la baja sobrevida a estos pacientes y la importancia de la capacitación constante de los odontólogos en el apoyo a estas lesiones orales y por sobre todo, ¿cierto?, en la detección del cáncer oral. Nuestro modelo es un modelo de telemedicina sincrónica, donde llega un paciente con alguna lesión oral, el colega le toma la foto, ingresa a la plataforma de desarrollo local que es CINETSUR, completa el formulario, es enviado, se recepciona este caso y el especialista hace la contrarreferencia donde si el paciente se sigue atendiendo en los spam, se dan las indicaciones para continuar su seguimiento, o el paciente, por ejemplo, si hay una sospecha de cáncer oral, sea atendido con una hora priorizada en el hospital. ¿Qué hemos desarrollado? Tenemos un protocolo, esta ficha electrónica, la sociabilización de la plataforma, muy importante el acompañamiento en terreno en todos los CEFAM de nuestra red, la implementación también de la estrategia apoyando al servicio de salud Arauco, un servicio de salud vecino, y también actualmente ya muy contentos que se haya implementado esta estrategia a nivel nacional. De los resultados, vemos ahí cómo nos impactó muy fuerte el COVID. Proyectábamos más de 500 casos este año, lamentablemente vamos en 1.360 desde que partimos en 2016. El perfil principalmente en mujeres, sabemos que el cáncer oral es más frecuente en hombres, y ahí también la importancia de poder hacer nexo con otras estrategias que se han presentado, de hecho, este mismo segmento, para poder ir a buscar esos hombres que tienen este hábito tabáquico y consumo de alcohol en forma frecuente. De las indicaciones, principalmente atención presencial para confirmar diagnóstico en el hospital, 15% de los casos requieren atención o mantención en APS y solo un 3% derivado a otra especialidad. La coincidencia diagnóstica, 59% con el odontólogo de APS, y aquí el dato importante en relación al cáncer oral, 1,7% de los casos correspondía a un cáncer de cabeza y cuello. De un total de 32 sospechas, 9 se descartaron, 7 fueron casos de cáncer oral. Lamentablemente ya esos pacientes 6 fallecieron, detectaban en estadios tardíos 8 cánceres de labios, 7 cánceres, carcinomas vasocelulares de piel, de cabeza y cuello, un caso de linfoma. Recordar el perfil. Fundamental, los colegas que son nuestro eje o nuestra primera línea de detección en APS, y como conclusión, muy importante la capacitación en el reconocimiento continuo del colega para poder hacer una derivación oportuna y poder disminuir la mortalidad del cáncer oral. La educación comunitaria es un factor clave para lograr cambio de estilo de vida, conocer los signos clínicos para detección precoz, la importancia de la autoexploración, un examen preventivo. Y finalmente, el uso de la telepatología oral ha sido una herramienta de gran utilidad, orientada en el apoyo y la detección del cáncer oral con un eje centrado en APS. Le dejo mis contactos ahí para el que quiere sumarse a Saca la Lengua. Y quiero dejarle una frase final que dice algo así que hace mucho sentido a lo que hago en forma diaria ahí con los pacientes en el hospital. Aprenda a amar sin condiciones, a dar sin razón, y principalmente, más que preocuparte, a ocuparte por los demás sin nada a cambio. Así que muchas gracias por su atención y dejo abierto para poder continuar con Patricia. Muchas gracias. Gracias, doctor Rubio. De verdad, muy innovador lo que están haciendo. Como que cuesta imaginarse cuál parte de la odontología es la que se pudiera hacer como telemedicina, por siendo eso, ¿cierto?, de tan operador dependiente. Sin embargo, nos damos cuenta de que hemos dejado de lado la visión de que no solo en los dientes nos pueden pasar cosas, y que hay que cuidarse, y yo creo que más de alguien, muchos hoy día seguramente, que van a hacer una autoexploración, ¿cierto? Ojalá no como lo que dijo la cuarta, pero algo iremos a hacer. Le cuento además que las preguntas que hizo, las respuestas se dividieron entre las alternativas A, B y C.
¿ya? Y así que hubo también bastantes respuestas. Nos quedan unos minutos para algunas preguntas. Ya, muchas gracias. Doctora Gutiérrez, consultan, ¿qué pacientes se excluyen del modelo que usted presentó? En realidad no es que se excluyan los pacientes, lo importante es el diseño de la evaluación que uno quiere hacer y que ahí se van a determinar los objetivos de tratamiento. Nosotros con la experiencia de la telerehabilitación, sobre todo la telerehabilitación sincrónica, que yo creo que es una de la pregunta que está más dirigida, ¿verdad? Nos pasó que eventualmente al principio FONASA no liberó las atenciones por telerehabilitación sincrónica porque no se imaginaron en primera línea que la rehabilitación musculoesquelética o de traumatológica se podía hacer vía online. Y entonces también ha sido una curva de aprendizaje y nosotros hemos encontrado buenos resultados en pacientes postoperados, pacientes súper agudos y que nunca nos hubiéramos imaginado que podían hacer una autoasistencia a distancia. Así que más que decir que paciente está descartado, hoy día nosotros hacemos rehabilitación cardíaca en pacientes online y hemos manejado arritmias y enviado a pacientes a servicio de urgencia a través de toda plataforma online, por lo tanto tiene que ver con el diseño más que con la restricción. Gracias. Doctora Iñiguez, ¿cuál fue el impacto económico del programa? Tiene un costo, tiene una tarifa mensual. No hemos valorizado el costo que significa en realidad versus el recurso humano nuestro, pero tiene una tarifa por paciente mensual y nosotros nos ajustamos a un financiamiento municipal en este caso, que es más o menos, lo digo, más o menos 25.000 pesos. Por mes. Por mes para el paciente. Por mes para el paciente. Ana, nos preguntan, ¿cómo evalúa la familia el programa? Les explicaba yo, la verdad es que uno de los grandes impactos que ha tenido que no hemos dado cuenta es la percepción del núcleo familiar. Por los dos lados. Una porque son capaces de comprender, ¿cierto?, al miembro de la familia, que es el caso índice, y además el caso índice se siente también un poco más respaldado, comprendido. Eso es súper importante para el núcleo familiar. Y lo otro es que todo lo que aprenden o lo que logran entender de lo que se les transmite lo aplican a nivel familiar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos súper bonitos de personas que nos contaban que era como un grupo familiar de obesos, todo era como típico esto que es cierto, la cultura familiar es así, y los niñitos chiquititos comen mal, se alimentan mal, tienden a hacer también la parte nutricional, el mismo comportamiento. Y lo empezaron a aplicar, y se dieron cuenta que en realidad, o sea, como que incorporaron el daño que implicaba, digamos, que el niño se alimentara mal, que no era grasa, que no era chistoso, sino que le iba a hacer mal, que podía llegar a esas consecuencias. Entonces el niño también lo entendió, porque vio, ¿cierto?, el contexto familiar con la persona que era el caso índice, y lograron, digamos, regularizar todo el tema nutricional en la familia. Es un caso súper bonito que es como simbólico, pero es un impacto súper importante, Patricia, a nivel familiar. Sí, donde se pueden ocupar, como dije, muchos espacios para poder abarcar otro tipo de intervenciones, como decía la doctora, más integrales. Gracias. Doctor Rubio, consultan cómo ha sido la recepción de los odontólogos para ingresar a este mundo de la telerehabilitación o la telemedicina. Bueno, nosotros partimos con Telepato en 2016, ¿ya? Y yo creo que lo fundamental, o sea, tener una plataforma, hacer un manual de cómo usar la plataforma no basta. Hay que hacer acompañamiento en terreno, donde algunos SFAM lo visitamos hasta 6 veces en un año, cuando son muchos
colegas y no todos coinciden, poder ir a una reunión a la misma hora. Entonces de pronto teníamos visitas 2, 3 veces al año a diferentes spam, y ahí nos dimos cuenta que empezaron ya a derivar más. Entonces, no solamente tener una plataforma, sino que también que el colega se sienta acompañado, y ya va agarrando destreza en cuanto a los diagnósticos, que eso es algo que vemos que en un principio no está muy orientado hacia el caso, pero ya le toca un caso muy similar la segunda vez, y el estudio y la derivación y todos los comentarios son los adecuados. Entonces yo creo que eso, destacar, y los colegas muy agradecidos que uno sale del hospital. Yo creo que cuando el especialista sale del hospital, se acerca a veces, hay un compromiso y hay ese feedback que se sienten también ellos parte de esto, no separados ni alejados. Así que yo creo que eso ha sido la clave del éxito de esto. Sí, bueno, se nos termina el tiempo. Hay muchas felicitaciones por las presentaciones, muchos saludos, ¿cierto? Y de SOCAS, por supuesto, nos queda solo agradecerles a esta mesa. Ha sido muy grato estar con ustedes y conocer sus trabajos. Estos son los certificados virtuales, les vamos a hacer llegar los certificados a sus correos, y estamos muy agradecidos de que hayan estado en esta tarde con nosotros y hayan compartido el Congreso SOCAS con mucha más gente. Muchas gracias. Solo nos queda entonces para la audiencia decirles que dentro de pocos minutos más ya haremos la ceremonia de cierre de este gran congreso, el 14º Congreso Internacional y primer Congreso Virtual de SOCAS 2020. Muchas gracias. Gracias, Pat.